En este primer programa, José Arturo Medina viajará desde Nagoya a la ciudad de Isesaki en Gunma para contarnos la historia de la última ciudad bombardeada de la Segunda Guerra Mundial. Visitaremos los restos de la fábrica de motores Nakajima, un campanario y un almacén de seda para paracaídas, que sobrevivieron al incendio provocado por las bombas incendiarias, y terminaremos en los estudios de la comunidad para entrevistar al profesor Daniel Kameko, director de la escuela online Kameko Instituto de Idioma Japonés. Hoy me dirijo a la ciudad de Isesaki, en la prefectura de Gunma. Visitaré por primera vez el escenario del último bombardeo de la Segunda Guerra Mundial. Dicen que todavía se pueden ver los estragos de las bombas incendiarias sobre algunas construcciones. Visitaré 4 lugares: la fábrica de aviones Nakajima, la campana de los viejos tiempos, el muro de Otemachi, para luego terminar mi periplo en el Parque de la Paz. Isesaki no es una urbe muy grande, pero reside una buena cantidad de compatriotas peruanos, y con ellos ha llegado toda una amalgama de costumbres, entre ellas la culinaria, el folclore, la religión. Me intriga saber cómo se desenvuelven un colectivo tan variopinto en una sociedad tan cerrada como es la japonesa. Isesaki es una de las ciudades con mayor cantidad de restaurantes peruanos por metro cuadrado. Voy a visitar a 2 de ellos. Veré a través del lente de la cámara cómo se cocina y con qué intensidad se disfrutan los más variados platos peruanos. Entrevistaré al chef más joven de la peruanizada ciudad. Hablaré con un japonés convertido al catolicismo. Iré al dojo de Aikido a probarme como un improvisado discípulo. También entrevistaré a un joven que se está labrando un oficio como instalador de aire acondicionado. A la vez, a un profesor de japonés que ha configurado magistralmente una escuela online. Ya estoy aquí. Me toca esperar que me recojan para ir a visitar los restos de la antigua fábrica de Nakajima, ubicada en la ruta número 68 del barrio de Heiwa-cho. El bombardeo de Isesaki fue posterior al lanzamiento de las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. Para aquel entonces Japón ya había manifestado su aceptación a la Declaración de Potsdam. Un bombardeo a la pequeña ciudad de Isesaki era innecesario. Entre los últimos minutos del día 14 y los primeros del día 15, la ciudad de Isesaki en Gunma fue bombardeada por bombarderos B-29 de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Con bombas incendiarias M-47 y M-69, los objetivos fueron las fábricas de piezas para aviones Nakajima. Estamos exactamente en lo que fuera la fábrica Nakajima Hikoki, la fábrica de aviones de la Fuerza Aérea Japonesa durante la Segunda Guerra Mundial. Y a continuación vamos a contarle su historia. Aquí está lo que era Nakajima Hikoki, la fábrica que comenzó haciendo insumos, motores y otros insumos para los aviones. Después se constituyó en la fábrica de aviones para la Fuerza Aérea Japonesa durante la Segunda Guerra Mundial. El 14 de agosto de 1945, Japón ya había presentado su capitulación, y es en ese instante en que Nueva York celebraba la derrota de Japón. Pero ya se estaba preparando el ataque sorpresa el 14 de agosto del 45, promediar la medianoche, hasta el amanecer del día 15, fue bombardeado Isesaki. Más del 60% de la ciudad quedó en ruinas. Las muertes todavía puede ser materia de especulación, las cantidades, pero lo cierto es que el horror de la guerra no debe volver a repetir. Una lección que tenemos que aprender los seres humanos: a buscar la paz antes que la guerra. Y los vestigios los puede ver usted sobre el terror que deja la guerra. El campanario de los viejos tiempos, otro de los vestigios de la Segunda Guerra Mundial. El último vestigio de lo que llamaron los americanos el último bombardeo. Imaginarse solamente la noche de pavor, ese 14 de agosto
de 1945. Todo esto era pura llamas. 10.000 hogares destruidos, 40 fallecidos, 165 heridos. Horror, terror, muerte, destrucción. Si cada uno de estos ladrillos que aún mantienen ese color de lo que fue el incendio voraz, nos hablara y nos comentara todo el terror que producen las guerras. Otros de los objetivos de los bombardeos fue el depósito y fábrica de telares de seda empleado para la confección de paracaídas que se encontraba en el barrio de Otemachi. Este fue demolido y actualmente un trozo de la pared se conserva muy cerca al campanario de los viejos tiempos. El muro de Otemachi, un objetivo militar. El 14 de agosto, en la noche, entre 80 y 90 aviones B-29 atacaron esta zona. La razón, esta era una fábrica de telares de seda, insumo para los paracaídas. Automáticamente se convirtió en un objetivo militar. No podemos olvidar de que el Tratado de Potsdam ya se estaba avanzando. La rendición de Japón ya había sido anunciada. Martes 14 de 1945, el presidente Truman anuncia una gran noticia. I have received this afternoon a message from the Japanese government in reply to the message forwarded to that government by the Secretary of State on August 11th. I deem this reply a full acceptance of the Potsdam Declaration, which specifies the unconditional surrender of Japan. In the reply, there is no qualification. Mientras Nueva York celebraba la rendición de Japón, Isesaki lloraba su destrucción. Y esto es lo que la humanidad debe evitar. Llegamos al final de esta aventura. Aquí, en el Parque de la Paz. He ahí el Santuario de la Paz. Desde la época Meiji guarda celosamente hasta la Guerra del Pacífico el recuerdo de cuántos caídos hubieron en estas batallas. He ahí el santuario que simboliza la paz. Y como una última reflexión, luchemos por la paz y no por la guerra. Muy buenas, yo soy José Arturo Medina Silva y está usted en una nueva edición desde mi tribuna. El día de hoy he tenido la sorpresa de llegar a un joven peruano, 38 años de edad. Él es un joven profesional, pero primero se ha criado aquí en Japón. Ha aprendido el idioma, lee y escribe el japonés. Él es un convencido de que hay formas de enseñar el idioma japonés que es tan difícil. Muchos de nosotros, después de 35 años, no podemos hablar muy bien el japonés, pero él ha encontrado su propia técnica, ha descubierto el propio medio y sobre todo le pone esa voluntad. Ya van a conocerlos. Él es Daniel Kameko, profesor de japonés y trujillano, también por suerte, ¿no? Igual que yo. Bueno, hoy día se lo presento. Daniel, bienvenido. Muchas gracias, José. Gracias por esta oportunidad que me das. Gracias a ti por aceptar esta invitación. Daniel, tú llegaste aquí a temprana edad a Japón, ¿verdad? Así es. ¿A qué edad? A los 7 años llegué a Japón, a la prefectura de Chibaken junto con mi madre. ¿Y permaneciste en Japón hasta qué edad? Desde los 7 años llegué a Japón, entré al Shogakko, a segundo año de primaria, Shogakko Ninense, y realmente pues no sabía nada de japonés, ¿no? Entré en cero, de frente, como quien dice,
me lanzaron Al ruedo. al ruedo. ¿No? Entonces, obviamente fue muy duro, ¿no? No saber comunicarme, ¿no? La impotencia de no poder decir, ¿no? Que no me puedan entender, ¿no? Entonces, bueno, ese fue el primer año, pero como todo niño, pues es como una esponjita que va absorbiendo el día a día, va entendiendo un poquito más la cultura, su idioma, ¿no? No es fácil tampoco, pero esa experiencia, ¿no? Poco a poco ya me fui acostumbrando a tener un nivel nativo, ¿no? Como japonés, pensar como japonés, ¿no? Lo cual muchos de los niños se identificarán conmigo también, que optamos todas esas costumbres, ¿no? Y lo asimilamos de alguna manera y es algo muy bueno, creo. Y pues con la intención de seguir preparándome poco a poco, ¿no? Vi mi camino, como quien dice, y llegar hasta lo que es de enseñar el idioma japonés actualmente, ¿no? En tu proceso de niño, adolescente, tú retornas al Perú. Así es. ¿A qué edad? Retorné a los 14 años. ¿No? ¿Concluiste los estudios en Exacto, Perú? en Perú concluí mis estudios, 3 años de lo que es secundaria, ¿no? De ahí tenías la oportunidad de regresar aquí a Japón para incorporarte a trabajar o seguir estudios. Terminé la secundaria en Perú y me nació otra vez regresar a Perú, ¿no? Me acuerdo que mi madre me dijo, ¿por qué quieres regresarte si ya estamos acá? No sé, le decía, no sé, hay algo que me llama, simplemente, hay algo que me llama y quiero irme. No, ya está bien, ¿no? Un poco como que no sabíamos, ¿no? Por el por qué. Entonces, mi madre primero regresa, ¿no? Y luego me lleva otra vez, ¿no? Entonces, se me cumple el anhelo de regresar acá a Japón y obviamente pues el idioma todavía estaba en mí, no me había olvidado, ¿no? Entonces, el nivel nativo que yo dominaba, pues en las empresas donde trabajaba me llamaban para hacer unas traducciones, para hacer interpretación. Para los latinos, pues obviamente que no dominaban bien el idioma, ¿no? Y esa oportunidad laboral, pues a dominar el idioma me daba facilidades, ¿no? De hacer otro tipo de trabajo, ¿no? Un trabajo más tranquilo, ¿no? Un poquito más profesional, como dijimos, porque yo recién había terminado la secundaria, ¿no? Entonces esa experiencia también me ha servido, ¿no? Hasta poder llegar otra vez nuevamente después de 5 años y quiero estudiar. Me nace como la motivación de ser algo más. O sea, estoy haciendo algo bueno para las personas que no conocen, no dominan bien el idioma, pero quería algo más, que sabía que podía hacer más, y me entra la motivación de estudiar una carrera profesional, ¿no? Lo cual regreso en el año 2009, finales de 2009, a Perú, a la ciudad de Trujillo, a iniciar mi carrera profesional. ¿Estudiaste en la universidad? ¿En qué universidad? Comencé en la César Vallejo. ¿Estudiando la carrera de? Ciencias, Administración en Turismo y Negocios. La cual has concluido, pero a la vez trabajabas también. Sí, trabajaba, llegué a trabajar en lo que es mi banco de la microempresa. Comencé como cajero, ¿no? Y al año obtuve la oportunidad de ascender a ejecutivo de banca y servicios. En este punto, ¿cuándo te nace esa necesidad de crear este proyecto? ¿O cómo nace este proyecto? Este proyecto nace en el año 2013. Tenía la necesidad de saber qué puedo hacer con el idioma japonés. Y esa fue una pregunta muy importante, clave para llegar a ser lo que soy hoy, ¿no? La idea era no olvidarme. Primero pensaba de una manera como personal, de no olvidarme, porque en algo tiene que servir. Entonces, quise, voy a enseñar lo que yo sé. Entonces, en ese tiempo, pues, 2013, todo era obviamente presencial, pero mi tiempo que trabajar en el banco y a la vez enseñar era muy difícil. Entonces, comencé en online, ¿no? Usando en ese tiempo el Skype, usaba el Skype y empecé a enseñar, ¿no? Llegué a enseñar a México, Lima, ¿no? Y había interés, ¿no? Y poco a poco así, venía un alumno, ¿no? Venía otro alumno, ¿no? Y poco a poco fui viendo el interés que había por el idioma japonés, ¿no? Y ese interés tanto de los alumnos fue mi motivación también de seguir preparándome. Como toda persona que comienza de una manera empírica, como diciendo, a ver, vamos a explorar estos terrenos, ¿no? Muchos dicen ya, no, hasta acá, ¿no? Pero no, así quise seguir preparándome y me gustaba.
me gustaba de repente de mis imperfecciones a aprender otras cosas y corregirlo, ¿no? Y eso me gustaba mucho, ¿no? Y quien me ayudó bastante en eso también fue mi esposa, que me alentó, porque muchas veces ya no quiero hacer esto, decía yo, pero no, mi esposa, sigue, tienes que seguir adelante, no te detengas. Ella fue mi soporte en mi vida muy importante para hacer o ser lo que somos ahora, ¿no? Es un trabajo en conjunto junto con mi esposa. Qué bonito, una dupla de trabajo. Sí. Dime una cosa, entonces el proyecto nace en Trujillo, digamos, ahí comienzas a estructurar el proyecto. ¿Cómo así tomas la decisión? Bueno, regreso, dejo Trujillo porque ya estás aplicando tu carrera, tienes un trabajo en el banco, tienes un proyecto fabuloso que es el idioma, la enseñanza del idioma. Entonces, ¿cómo así te animas a volver a Japón? Conforme iba avanzando, enseñando, ¿no? Se iba como que armando un sueño, que a veces uno cuando inicia algo no ves qué va a suceder, ¿no? Pero conforme íbamos avanzando, lentos pero seguro, ¿no? Íbamos teniendo una visión, ¿no? Entonces, esta visión nace por medio de la pandemia, también antes de la pandemia, que estábamos enseñando presencial. Después del online, comencé a enseñar de una manera presencial. Armé, me acuerdo, mi departamento, un cuarto, lo armé como mi pizarra, mi escritorio, sus carpetas, ¿no? Y empecé a enseñar de manera presencial. Eso lo continué durante 6 años. Y viene la pandemia. La pandemia fue, obviamente, muchos negocios, pues, quebraron, lamentablemente, ¿no? Uno de los, pues, perjudicados también fui yo, también me dio el COVID, ¿no? Entonces, era replantear todo, ¿no? La metodología, la forma de enseñanza, porque no es lo mismo enseñar presencial, no es lo mismo enseñar online, son métodos totalmente distintos, y el método online hay que ser mucho más minucioso que un presencial, ¿no? Porque a veces hay alumnos que te ponen cámaras, hay otros no, que no te ponen cámaras, no sabes si están entendiendo, no sabes cómo están reaccionando a la enseñanza, ¿no? Entonces, era reestructurar todo, que fue un cambio, pues, un giro de 360 grados, realmente. Entonces, esto creo que fue uno de los motivos también de llegar a muchos más países. Entonces, con esto de la pandemia tenía que ver, bueno, claro que creció el interés de muchas personas, ¿no? Por el tiempo que tenían, la disponibilidad, ¿no? De no salir de sus casas. Toda la gente tenía que estudiar, seguir estudiando, continuar con su vida. Pero vimos que hubo mucho más interés en el idioma japonés y llegamos a muchos países más, ¿no? Entonces, actualmente tenemos alumnos de Estados Unidos, Guatemala, El Salvador, Chile, España, México y a nivel nacional en Perú, ¿no? Entonces, estas puertas me abrió muchas más oportunidades y vimos, wow, hay una gran necesidad. Y también empezamos a captar en Japón también. Entonces, de Japón yo enseñaba en Perú, ¿Sí? ¿no? Entonces, obviamente, el enfoque fue, bueno, le decía a mi esposa que quiero regresar a Japón, ¿no? Yo siento que hay una necesidad ya también, ¿no? De ayudar, ¿no? A la población, mis compatriotas, a todos los latinos, de poder enseñarles para que puedan comunicarse, no tengan esa dificultad. No hay necesidad, creo yo, de hablar a la perfección el idioma japonés, ¿no? De una manera sencilla podemos darnos a entender, ¿no? Entonces, eso fue el motivo, ¿no? De, bueno, vamos, ¿qué te parece si vamos no solamente para ayudar, sino para seguir creciendo también? Porque lamentablemente en el Perú pues no hay materiales, ¿no? Es costoso también, obviamente, traer, y no poder ver qué materiales tienes, no es lo mismo verlo tú, ¿no? A este material me conviene, ¿no? Y darle al alumno lo que necesita realmente, ¿no? Entonces eso fue uno de los motivos de venir, de apoyar a la comunidad latina y seguir preparándome como profesional, ¿no? Esto de la docencia no es que ya me sé un tema y ya lo digo, ¿no? Es constantemente hay algo evolutivo, va evolucionando, ¿no? Entonces, y sobre todo la necesidad de cada persona es totalmente distinta, ¿no? El alumno A con el alumno B son dos personas totalmente distintas, con un entorno social, su trabajo totalmente distinto. Ahí quiero estacionarme.
Si bien es cierto, para poder enseñar, o sea, todo el mundo puede tener la voluntad de enseñar, pero no todos tienen esa capacidad de poder enseñar, transmitir. Entonces, yo soy un convencido, en todos estos años aquí en Japón, de que el gran problema del idioma para alguien que no tiene una base, en tu caso tú has comenzado desde pequeño, entonces ya viene a ser un complemento que ha ido gradualmente contigo. En el caso de los que no, que ya de una edad adulta comienzan a estudiar, necesitan ellos entender el amplio curso, un curso cansado, tedioso, ¿no? A diferencia de comenzar a entender cómo construir oraciones compactas que te sirvan como esta oración como para comprar, para trabajar, para pasear, que le puedas dar ese giro. O sea, yo pienso que es una forma más cercana como para poder realizar una comunicación más certera. Y después tienes los problemas con estos gawa, Sí, que exacto. son realmente un dolor de cabeza cuando los estudias. Exacto, eso es lo Ante que... ello, ¿qué alternativa propones? Tenemos que entender que es muy diferente enseñar a alumnos del extranjero y enseñar a alumnos que viven aquí. Son dos cosas muy distintas. Hay vocabularios que se enseñan en el extranjero para alumnos de extranjero y hay vocabularios que no me funcionan, sino ¿por qué? Porque la mayoría pues trabajan en fábricas, ¿no? Entonces es perfectamente entendible y el vocabulario que se usa en estos centros laborales pues es totalmente distinto, es una manera informal. Entonces ahí viene la dificultad que cuando uno quiere hablar, habla de una manera informal. Entonces a veces para el mismo japonés puede ser chocante. Entonces, ¿cómo faltarle respeto? Entonces lo que trato de hacer es corregir eso. Está bien, funciona perfectamente, se entiende, pero hay ocasiones que no debes usar esa forma porque si no te pueden tratar de la misma manera y no es la idea. Como por decir, son las herramientas de comunicación que te dan en tu campo de trabajo, donde está relacionado sobre el campo de trabajo y sobre los instrumentos que utilizas. Y muy distinto en un lugar común y corriente, donde vas a intercambiar y no tienes esos instrumentos cotidianos para utilizarlos en un diálogo. La comunicación se ve distorsionada o frustrada realmente, ¿no? Exacto. Entonces, tenemos que entender que el japonés tiene una cultura de mucho respeto, ¿no? Entendemos que uno trata de aprender, ¿no? A su propia voluntad, como puede, no hace un esfuerzo y está bien, es perfecto, se valora bastante, pero siempre se necesita una orientación, ¿no? Entonces, la parte que yo hago del soporte es eso. Está muy bien, como es el vocabulario de tu trabajo, pero podemos mejorar esto, ¿no? ¿Por qué? Porque no vas a hablarle a tu compañero de trabajo cuando quieres hacer un contrato, a la persona que te está haciendo el contrato. Se va a sentir como que una barrera ahí, como que mejor no te voy a dar lo que necesitas, ¿no? Porque Entonces, siempre está esta cuestión de las posiciones, ¿no? Por decir, un diálogo amical no lo puedes llevar a una entrevista laboral. Claro. Porque hay formas, ¿no? Hay formas, ¿no? Entonces, esa es la parte que yo les doy el ejemplo, ¿no? Está bien que uses así, pero si te vas a una entrevista de trabajo, no uses esa forma. Usa este vocabulario que se adapta más. Entonces te van a ver con respeto y te van a tratar con respeto, ¿no? Entonces, el japonés tiene esa mentalidad, ¿no? Entonces, hay que enseñarle bien las escenas, dónde puedes usarlo, dónde no puedes usarlo, ¿no? Lo cual los libros no te dicen eso. Incluso los libros solamente dicen, usa esto, esto y esto, pero no te crean más escenas. Entonces, el plus que le doy es crearle diferentes escenas. Por ejemplo, seguimos la estructura de un libro, ¿no? Entonces, el libro te da una escena, pero yo le voy creando diferentes escenas alternativas para que pueda entender mejor los contextos, ¿no? Entonces, el alumno queda, ahora sí puede entender. Claro, yo lo he escuchado en esta situación, yo lo he escuchado en esta situación en otro, ¿no? Entonces, ya puede comparar. Entonces, abrimos como el entendimiento del alumno. Entonces, después me dice, profesor, muchas gracias, ¿no? Porque ahora ya entiendo mejor cuando me hablan aquí y ya entiendo mejor cuando me hablan por otro lado, ¿no? Daniel, en tu experiencia ya tienes buen tiempo en esto formando personas para que aprendan el idioma. ¿Más o menos de qué tiempo le demanda a alguien aprender más o menos lo suficiente para poder tener una comunicación fluida al menos, ¿no? Ok, va a depender mucho, por ejemplo, un alumno que se encuentra en el extranjero, lo mínimo para que pueda entender, ¿no? Un entorno pues, del día a día, pues, son 6 meses. Yo, mi experiencia, un año ya puedes comenzar a hablar, ¿no? A, como decir, defenderte del día a día, ¿no? Pues por lo menos un año necesita, ¿no?
Pero eso es para un alumno que se encuentra en el extranjero, ¿no? Pero un alumno que está acá, por ejemplo, ya una persona que ya tiene años, ¿no? Ya tiene vocabulario, ¿no? Tiene vocabulario. A ellos generalmente les recomiendo mínimo 3 meses que puedan estudiar. Y lo bueno es que no comenzamos, digamos, desde cero. Comenzamos desde el nivel que tiene. ¿Por qué? Porque le creo sus contenidos de acuerdo a su necesidad. Entonces no va a sentir que, ay, otra vez estoy tocando este tema, ya los conozco. No. Hay temas, obviamente, que me puede decir, ¿lo conoces? Sí, a ver, algunos ejemplos. Lo dice bien, ¿no? Lo practica bien, ¿no? Los ejercicios y paso. No paso al siguiente tema, ¿no? Y siempre va a haber algunos temas nuevos, ¿no? Y eso sucede mucho en las partículas que tienen diferentes funcionalidades dependiendo del contexto, ¿no? Entonces, no sabía este funcionamiento de esa partícula. Entonces, por lo menos 3 meses, ¿no? Sería lo ideal para que pueda entender, ¿no? Tengo alumnos que ya tienen conmigo más de 6 meses, 1 año ya trabajando, ¿no? No solamente les enseño lo que es la gramática, sino que reforzamos lo que es lectura e interpretación, ¿no? Porque tenemos que entender que el idioma japonés no podemos traducirlo literalmente, porque no tiene sentido. Hay que saber interpretarlo, adaptar, ¿no? Ciertos vocabularios de acuerdo a nuestra cultura también, ¿no? Por ejemplo, a un niño de un cuento que aquí es normal decir oñi, que es demonio, diablo, ¿no? No le vas a traducir a un niño vino el diablo y a llevarte, ¿no? Es muy fuerte es chocante, ¿no? Entonces, tienes que cambiarle esas palabras, ¿no? Vino el monstruo, vino otras palabras, ¿no? Similares, buscarle para adaptarlo a nuestra cultura, ¿no? Entonces, ese es enseñarle a interpretar también, ¿no? Entonces, esos trabajos se realiza, les creamos el material, ¿no? Su plan de estudio de acuerdo a su necesidad. Previamente yo hago una entrevista para saber qué es lo que necesita. Conocer su nivel de entendimiento. Conocer su nivel, qué se le dificulta, qué es lo que necesita, ¿no? Entonces, de acuerdo, creo un perfil y de acuerdo a eso podemos trabajar con esto, plan A, plan B y plan C. No, algunos quieren todo el plan, ¿no? Y está bien, perfecto. Entonces vamos viendo, ¿no? Por ejemplo, una clase de teoría, una clase de lectura, una clase de interpretación, vamos alternando. Y no solamente trabajo con adolescentes o adultos, también trabajo con niños, ¿no? Sobre todo con niños, trabajo con lo que es Kokugo, lenguaje, y Sansu, matemática, ¿no? Que creo que son las bases muy importantes para un estudiante, ¿no? Porque hay muchos niños que hablan los 2 idiomas, pero a veces no lo entienden en japonés y viceversa. Entonces, ¿qué hago? Les explico en japonés o les explico en español para que puedan entender, ¿no? Entonces, de esa manera, pues ya el alumno entiende un poquito mejor, ¿no? Entonces, los temas que está tocando, ¿no? Entonces, es un trabajo que también lo hago con los niños, ¿no? Y sobre todo porque conozco la necesidad como niño también que yo he pasado, que no tengo quien me enseñe, Sí. ¿no? Entonces, debe ser muy frustrante, ¿no? Pero hoy en día, pues la tecnología nos da esa facilidad, sobre todo que es online, ¿no? Puedo llegar, pues tengo alumnos de diferentes partes de Japón y esa es la facilidad que me da, ¿no? Para poder enseñarles. Te hago una pregunta y quiero un sí o un no. Va a ser rápido, una pregunta así de rayo. Y en alguna oportunidad conocí a algunas personas que me decían, no, mira, en mi casa mis hijos hablan en japonés. En mi casa se habla japonés puro, padre y madre peruanos. Y le digo, ¿así? Sí. Pero ¿cómo se comunican? ¿Cómo? No, ahí hablamos en japonés. Pero tu esposo y tú no hablan japonés. No, sí hablamos. ¿Y cómo? Si yo te escucho en el cotidiano no hablas nada de japonés. Es el idioma. O sea, esa idea que se crea la gente, ¿es positivo para el alumno que está en proceso de aprendizaje o le destroza la realidad en la que vive? Yo creo que no es algo conveniente. Yo creo que uno, como peruano, por ejemplo, tengo mis hijas, siempre les digo, ustedes son peruanas. Ustedes han nacido en Perú, son peruanas, tienen la descendencia japonesa y está perfecto, pero está bien. Por ejemplo, mis hijas en casa hablan español, en colegio hablan japonés, por ejemplo, ¿no? Y yo creo que los 2 idiomas son muy importantes, ¿no? Hablar otros idiomas te abre muchas puertas más que solamente hablar un idioma. El japonés es un idioma muy importante, es un idioma muy hermoso de verdad, es un idioma de respeto y eso me fascina, me encanta de verdad. Y el español también es hermoso. Entonces, ¿por qué limitarse
al niño decir solamente japonés. Yo creo que hay que enseñarle otro idioma, ¿no? Que hable su idioma nativo, que es el español, puede ser el inglés, puede ser el francés, cualquier idioma. Tiene que dominarlo y eso es un potencial, ¿no? Sí. Es un potencial un talento que podríamos cortándole las alas en un futuro. Claro. ¿No? Entonces yo creo que tienen que aprender ambos idiomas a la par. Y conozco muchas personas que hablan inglés, ¿no? Sus hijos hablan inglés y hablan japonés, por ejemplo. Sí, Y es perfecto, Bilingüe. me parece perfecto, bilingüe. Y español también, o sea, 3 idiomas. Y eso me parece algo Y eso muy mejor bueno. los enriquece. Sensei Daniel, realmente un gusto. Y antes de pasar al final, para los que nos siguen en nuestros programas, lo primero, ya escucharon el consejo del Sensei Daniel. El idioma no lo puedes perder, consérvalo, es parte tuya y parte que tienes que heredarle a tus hijos. Y antes de concluir, Sensei, ¿a qué número de teléfono, cómo pueden comunicarse contigo para entender este proyecto que lo veo genial, fabuloso, y es una contribución grande a la comunidad? Por favor, comunícales a nuestros seguidores cómo te pueden ubicar. Claro, me pueden encontrar por las redes sociales, en el Facebook como Kameko Instituto Cultural de Idioma Japonés, al teléfono 080 965 2469. Perfecto. Puedes utilizar la cámara para que mandes un saludo de despedida a todos los seguidores y les invites a que vayan a conocer el instituto. Claro, podemos trabajar, pues les puedo crear un plan de estudios de acuerdo a su nivel. Lo que ustedes necesiten, con mucho gusto los voy a atender, son bienvenidos. Podemos hacer una cita previa para conocernos sin ningún compromiso y estoy totalmente dispuesto a apoyarlos en todo lo que yo pueda. Muchas gracias por esta oportunidad. Gracias a ti, Daniel. Entonces, amigos, ¿qué más podemos decir? La educación, la preparación, nunca es tarde para comenzar. Así que tenemos este proyecto puesto en marcha del Sensei Daniel. Aprovechenlo, comuníquense, indaguen, conversen con él. Y, como siempre, muchísimas gracias por seguirnos. No se olviden de poner me gusta y compártanlo. La comunicación es para todos. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias, Muchas gracias, Sensei. José, por esta oportunidad. No se pierdan el próximo programa. El sensei de Aikido Dante Eda hace morder el polvo a José Arturo Medina. Este programa llegó a ustedes gracias a la Fundación para el Desarrollo Humano.